Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la cordial bienvenida nuevamente a Expositi OCC, el lugar de las oportunidades. Soy Fernanda Rodríguez y el día de hoy estaremos con una gran personalidad que probablemente lo conozcan por su amplia trayectoria. Se trata de Alejandro Franco. Alejandro Franco ha sido productor, conductor, periodista, DJ, en fin, tantas habilidades que los destacan en la actualidad. El día de hoy estaremos hablando de un tema súper importante. Se trata de las habilidades de comunicación para la entrevista de trabajo. Así que te recomiendo que te quedes con nosotros si no te quieres perder ni un detalle. Bienvenido Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición más de Expositi OCC. Sabemos de tu gran trayectoria, que tu trabajo te ha llevado a entrevistar a personas súper importantes y que has entrado en el medio de una manera muy padre. ¿Nos podrías platicar un poco cómo ha sido? Pues ha sido de una manera muy orgánica, diría yo. Yo soy alguien que empezó en esto, sobre todo por la radio. Yo le tengo mucho amor a ese oficio que he estado haciendo prácticamente desde antes de entrar a la universidad, y es la razón por la cual me dedico a lo que me dedico. Y la radio te permite, desde su propia realización y genética, pues aprender a cómo contar historias, a hacer mucho con poco, porque los recursos de la radio al final del día pues se basan en un intangible que es el sonido. Y con base en eso empecé a adentrarme en otros terrenos, ¿no? Empecé a adentrarme, además de la radio, en el mundo editorial, en revistas, en publicaciones, tanto físicas como en línea. Y luego de ahí empecé a hacer muchos proyectos audiovisuales, primero como conductor en algunos espacios de televisión, y luego yo empezando a producir televisión con algunos formatos propuestos desde la idea pues que me tocaba tener a mí o con un grupo de gente, o incluso también formatos en encargo, ¿no? Y eso pues aunado a documentales y un par de libros que a lo largo del tiempo hemos logrado editar, o proyectos que tienen que ver con un poquito todas las cosas que te acabo de mencionar. Y ¿cómo fue que encontraste y descubriste tu pasión? O sea, nos estás contando cómo entraste y cómo te desenvolviste ya en el medio, pero ¿cómo fue que en la juventud, no sé, llegaste y descubriste, bueno, esto me encanta, esto me quiero dedicar, para esto soy bueno? Pues a mí siempre me gustó la radio desde chavito, nada más que yo no sabía que se tenía que estudiar para hacer radio, ni mi mamá. Yo le decía chavito de que, ay, quiero hacer radio, o quiero estar así hablando como ellos, y mi mamá me decía, pues órale, qué buena onda, porque no había como un camino muy claro. Y hasta tiempo después se puso de moda todo este mundo de las ciencias de la comunicación, esas licenciaturas, etcétera, y evidentemente pues cuando llegó el momento yo me incliné hacia ese lado. Pero hubo un momento en la preparatoria que yo estaba en un taller de primeros auxilios, y fue un amigo mío a tocarme la puerta y a pedirme que me saliera del salón, y me dijo, oye, pues es que fíjate que están abriendo un taller de radio y vamos a meternos. Y yo como que eso lo hilé así con mis sueños de chavito, de que la radio, y yo, claro. Y entonces empezamos a hacer un taller de radio, y la cosa llegó a tal nivel que incluso le propusimos a la preparatoria donde yo iba que nos dejaran comprar cable y que nos dejaran donar unas bocinas que eran del coche de uno de mis amigos, y nos dejaron instalar las bocinas con un cable, así que compramos una tlapalería, y a mi amigo le descontaron creo que media mensualidad de la escuela o algo así. Y entonces la cabina de radio, que estaba cerquita de la cafetería en la preparatoria, de hecho estaba arriba la cabina y abajo la cafetería, y cuando digo cabina era una cabina muy improvisada, o sea, las paredes eran de cartón de huevo, una consola de 4 canales, 2 micrófonos, un CD player y creo que hasta cassette. Y fue como que, bueno, pues nos hicimos nuestra propia radio. Entonces transmitíamos 22 minutos continuos en los recesos, que eso duraban, y después de eso teníamos que apagarle, irnos a clase y luego regresábamos. Y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba como para en serio, y ya fue que después de la prepa pues escogí prácticamente mi universidad basado en que tenían una estación de radio y tenían esa materia como que muy fuerte en ciencias de la comunicación. Y supongo que estas habilidades comunicativas se van desarrollando, no es algo que aprendas en una clase, te expliquen y al día siguiente lo puedas aplicar, sino que lo fuiste desarrollando.
Claro. ¿Cómo fue esto? Pues ese tipo de avances y de cosas se van dando con el tiempo. Yo creo que me tardé un rato en encontrar como que mi propio yo, por ejemplo, al aire, ¿no? Claro. Televisión me sale mucho mejor producirla que estar a cuadro. Es una de las cosas que actualmente sigo trabajando en mí, en eso, porque no tengo el surco tan claro como en la radio. En la radio sé perfectamente quién soy yo y sé cómo reacciono, cómo hablo, cómo me planto. Es más naturalmente. Me siento súper natural, y en televisión, cuando estoy a cuadro, como que de alguna u otra manera sigo en esa búsqueda. ¿En qué crees que se pueda parecer este tipo de entrevistas con una entrevista de trabajo? Lo mismo creo que pasa cuando entrevistas a alguien para colaborar contigo. Creo que tiene que haber un interés genuino, claro. Tiene que haber un interés real de esa persona, porque pues si le vas a preguntar lo mismo que aparece en su currículum, pues un poco vas a redundar en la información que per se ya se te está dando. Y cuando logras rebasar esa línea, puedes conocer muchas cosas de esa persona que te van a determinar si quieres trabajar o no con ella. Se pueden prender algunos focos rojos, puedes determinar con base en ciertas reacciones o con base en la propia historia personal de alguien si puede ser apto o no para una posición que a lo mejor depende de muchas cosas más, además de las habilidades de trabajo que ya, insisto, si tienes un currículum en la mano y alguien está en una entrevista frente a ti, es porque ya viste que la base seguramente sí la tiene o se puede trabajar con ella, pero las entrevistas son para tener otro tipo de contacto, ¿no? Claro, y supongo que también el comportamiento corporal, el lenguaje corporal es súper importante. ¿Cómo te tienes que comportar, el ser tan inquisitivo, el moverte, parecer estar cerrado o agresivo? ¿Cómo crees que es la mejor manera de moverse, de manifestarse corporalmente para que la otra persona se pueda sentir ameno, cómodo? Yo creo que depende de la situación. Si es una entrevista de trabajo, creo que tiene que haber, por ejemplo, pues una distancia. Pero creo que entre las personas siempre tiene que haber una comunicación mínima, ¿no? Sí tener un contacto directo a los ojos, sí tener de alguna forma una comunicación además de la verbal que te permita estar ahí, ¿no? Vivimos en un mundo en que platicamos con la gente que amamos viendo una pantalla. Aunque los tengas enfrente de ti, realmente puedes estar platicando con ellos y realmente alguien está revisando el WhatsApp o el Facebook, o puedes estar en el multitasking chambeando y pretendiendo que platicas con alguien. Entonces yo creo que hoy en día es súper necesario que rescatemos los mínimos de contacto, además de lo verbal, en cualquier situación. Oye, yo me imagino que tú has estado en la situación de entrevistar a alguien que te pide trabajo, que desea trabajar contigo. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar del prospecto? ¿Qué te convence a ti de que esa persona es la indicada para el trabajo, que tiene las habilidades necesarias? ¿Qué es lo que tú analizas de su perfil, de su manera de comportarse, de su manera de hablar? Yo he tenido grandes aciertos en mi vida escogiendo gente que trabaje conmigo, y también he tenido grandes decepciones. A mí me pasa algo, que es que yo confío demasiado en la gente y le tengo mucha fe y me da como mucha ilusión pensar en desarrollar un trabajo o un proyecto con alguien, sobre todo si hay una empatía, si hay un mínimo de habilidades que yo digo, puta, esta persona sí es buena para esto, ya tiene tal experiencia, se ve que en esto no tanto, pero yo creo que puede aprender, etcétera. Yo me dejo ir muy fácil, sí. O sea, yo trato como de se me activa algo que digo, no, yo creo que sí, de hecho, por algo llegó esta persona, porque yo creo que esto otro que pensabas que no estabas buscando te va a sumar, y a veces me hago yo solito como mis historias, a veces latino. Gran parte de las ocasiones he tenido muchísima suerte en eso, he tenido el tino, la sensibilidad, pero también otras no, y a veces me acuerdo que en algún momento cuando estaba yo entrevistando a esa persona, ese no sí salió, o sea, ese no yo sí lo sentí, y entonces es cuando ya sé que no va a funcionar. Sí. Hoy trato de ser un poco más práctico, trato de escuchar al instinto un poco más y de no dejarme ir tanto, pero la verdad es que yo creo que es uno de los artes más complicados de tener un proyecto, una compañía, etcétera, ¿no? Realmente
el tema de los recursos humanos, el tema de la convivencia, porque luego hay gente muy talentosa, pero si no sabe tener convivencia, si no sabe trabajar en equipo, si es una persona que le inyecta un tema negativo al resto de la compañía, pues por más talentoso que sea, no te interesa tener cerca a alguien con esas características. Y por el otro lado puede haber gente que no tenga tantas habilidades tan claras o no tenga tanta experiencia, que esa se puede ganar, pero que realmente te logre conjuntar al equipo y que realmente sea alguien que se convierta en una coyuntura entre un lado y el otro. Y sí que eso puede ser brutalmente más interesante que lo otro, por lo menos para mí. Claro, yo de hecho había escuchado algo similar, que es más importante que una persona sea equilibrada en cuanto a carácter, habilidad, talento, sociabilidad, que una persona que tenga muchísimo talento y que sea nada sociable, o que tenga una gran habilidad pero nadie lo quiera o sea muy conflictivo con nuestras personas. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que el equilibrio en cuanto al perfil de una persona que intenta ingresar en un trabajo es lo más importante? Es lo que totalmente se ve. Si no existe un equilibrio personal, espiritual, de vida, no hay manera que alguien pueda rendir y que tenga el interés de desarrollarse profesionalmente en algo. Quizás tiene la intención, pero va a ser una intención sesgada. Creo que el equilibrio hoy en día, en el mundo en el que vivimos, es el punto número uno de cualquier iniciativa que tenga una persona, y creo que el equilibrio te ayuda mucho a sacar adelante no los momentos fáciles o las cosas que ya sabes hacer, porque pues eso es obvio, sino los momentos adversos y las cosas que tienes que aprender, y que tengas la humildad y que sepas hacer el ego así, ¿no? Como si fuera una hojita, doblarlo y metértelo en el pantalón y decir, bueno, ahí está. A veces se necesita, qué padre, gracias por hacerme sobrevivir y por dejarme dedicarme a lo que me dedico, porque también tiene que ver, pero ahí quédate y no salgas cuando no tengas que salir, porque quiero aprender, porque quiero avanzar, porque quiero realmente evolucionar. Solamente vinimos a este mundo a aprender y acumular experiencias, desde mi punto de vista, y cuando tienes un ego desbocado y no tienes este equilibrio del que hablamos, difícilmente llegas a avanzar, a aprender. Estás todo el tiempo cerrado, ensordecido por ti mismo, ¿no? ¿Cómo puede una persona manifestar que de verdad tiene ganas de aprender? Yo creo que legítimamente cuando alguien llega y te expresa por qué quiere formar parte de un proyecto, o qué quiere aprender, o no tiene ni idea, pero le ves un ímpetu y unas ganas brutales, ese es un clic para decir, claro, vente, y si existe la posibilidad, entra a este proyecto y sumemos juntos, ¿no? Claro. Y creo que esas cosas se sienten, se perciben, y hay muchos indicadores en una charla con alguien que te dejan ver si esa persona básicamente solo está buscando cubrir su renta, o si esa persona básicamente está buscando continuar su pasión de vida, o seguir aprendiendo, o realmente, pues no sé, tener una experiencia por lo menos durante un rato, porque nada es permanente tampoco, en algún proyecto contigo. Claro. Oye, y ya para concluir, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que está en busca de un trabajo, que va a ir a una entrevista de trabajo y que quiere comunicarse de la mejor manera, explayarse, realmente mostrar su talento, sus ganas de trabajar, y no solamente en una entrevista de trabajo, en cualquier tipo de relación personal, lo que sea? Pues yo creo que hoy estamos en un momento de mucha honestidad, por lo menos eso se necesita, y yo también creo que estamos en un momento en donde las viejas estructuras se caen en pedazos, y realmente nos damos cuenta que lo real es lo único que va a subsistir, y lo real también es muy intangible, y lo real también es muy difícil de distinguir, porque vivimos en un mundo de mucho surrealismo, vivimos en un país de mucho surrealismo, y la propia tecnología hoy en día nos tiene viviendo en un mundo surreal, en un submundo ahora, en tantas cosas que no necesariamente son el contacto directo entre un humano y otro. Por lo que yo creo que si pudiera yo dar alguna recomendación, sería que no pretendieran ser quienes no son. Tarde que temprano sale uno, tarde que temprano sale a relucir. Se va a ver el tatuaje, ¿sabes? Tarde que temprano va a salir a relucir tu talento, pero también tus lados oscuros, y los lados que a lo mejor no querías mostrar
porque antes teníamos esta idea de cómo tenía que ser la presentación en un trabajo. Claro, depende de la profesión, depende qué puestos se esté buscando, depende los códigos de cada profesión y de cada, digamos que, pues rubro al que cualquiera se dedique, si son contadores, abogados, doctores, sí, bomberos, lo que sea, pues cada quien tiene sus códigos, ¿no? Es como de lógica, de sentido común. Pero rebasando eso, creo que lo más fácil, lo más liberador, lo que te puede dar más paz, es llegar y plantarte como eres. Que yo creo que, aunque suene a cliché, es una realidad. O sea, uno es quien es. Y claro, también mostrar este lado, si es que se tiene genuinamente, de que quieres aprender y de que quieres adaptarte a una situación, a una empresa. Tampoco estoy diciendo uno llega y es quien es y si que quieren que te contrate y si no, no. Es como el dicho de oye, pues estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Sí. Sí, es un poco como decir, de aquí parto, claro, pero también soy alguien que está dispuesto a aprender y que quiero ser maleable hasta donde uno se permita ser maleable, ¿no? Sí, creo que es un tema muy interesante el que acabas de tocar, porque es el hecho de ser real, manifestarse honestamente como uno es, pero igual ser inteligente a la hora de comunicarlo. Decir, así soy, es cierto, pero también decirlo de una manera correcta para que sea recibido de una manera correcta. Claro. Y aún así estar abierto a, bueno, si no te parece, podemos encontrar un medio en el que los dos nos sintamos cómodos. Y es llegar a puntos en común, es tener, insisto, al ego controlado, es tener una ética personal y profesional de lo que haces y cómo lo haces, y creo que ese sentido es el que te puede hacer contar historias de éxito muy pronto en un equipo de trabajo al que te quieras integrar o en cualquier situación, ¿no? Incluso en las entrevistas en general, pues entre más seas tú, más empatía vas a tener con el entrevistado y va a haber una charla, no va a haber una entrevista, y creo que eso es lo que siempre tenemos que tener en mente, insisto, sin rebasar la línea. No es de, pues yo soy así y todos los demás, no, yo soy así, qué buena onda, y esta persona es así y qué buena onda, y somos igual de valiosos y vamos a ver a qué podemos llegar juntos, ¿no? Yo te agradezco nuevamente por estar con nosotros aquí en Expositi OCC, y pues muchas gracias por todos los consejos que nos acabas de dar. Espero que se pongan en práctica y bueno, nuevamente, gracias. Gracias a ti, qué linda, y saludos.